Si de algo nos congratulamos por esta invitación, si algo nos llena de orgullo en este acto, es que la irrupción del Frente Nacional Pueblo Unido es la irrupción de una organización. Es la posibilidad de algo que parecía imposible hace 10 o 12 años atrás o 15 años atrás. La posibilidad de construir organización, la posibilidad de construir organización que pueda en algún momento ser vehículo de transformación. Si algo nos enorgullece de esta invitación, es que la irrupción del Frente Nacional Pueblo Unido tiene que ver con lo mejor de las raíces de la historia de nuestro pueblo. Nuestra organización, que ha sido invitada acá y por la cual yo tengo el orgullo de hablar, reivindica efectivamente el hecho de que nazca un Frente Nacional y que desde este Frente Nacional se puede irradiar política para ser cada vez más y más grande. Y sobre todo, además, los que reivindicamos en la historia argentina otras experiencias similares a las que seguramente Pueblo Unido debe tener presente. Los que reivindicamos en la historia argentina todos los intentos de construir una organización revolucionaria para tomar el poder, para hacer posible la posibilidad de construir otra Argentina haciéndose del poder. Y sin embargo hubo en la Argentina experiencias históricas que lo intentaron y que si no lo lograron, sea por sus propios errores, sea por las propias condiciones y contradicciones del país en ese momento, no significa que las vías para tomar el poder y la posibilidad de tomar el poder para transformar la sociedad sean falsas. Por eso justamente, compañeras y compañeros, el hecho de que irrumpa Pueblo Unido nos da garantías a muchos de nosotros que estamos construyendo humildemente realidades parecidas. Nos da las garantías que es posible, nos da la garantía de que acá vemos compañeras y compañeros, jóvenes y viejos luchadores que toman nuevamente el camino de la construcción, que toman nuevamente el camino de la organización, que pretenden construir una organización revolucionaria. Y eso es lo que nos llena de orgullo. Y decía que los que nos identificamos con la construcción política, los que nos identificamos con la posibilidad de que esa construcción política sea grande cada vez más y confluya con otras construcciones políticas similares, agotando en todo lo posible la posibilidad de síntesis para hacer cada vez más grande, nos vemos reflejados también en la historia argentina. No fue posible, era imposible pensar en los levantamientos calchaquíes o en las luchas por la resistencia contra el dominio español colonialista si no había organización, si no había posibilidad de organizarse. Era imposible pensar en las luchas de la independencia sin organización. Era imposible pensar en las luchas contra el centralismo de las burguesías porteñas y de las burguesías entreguistas sin la organización de gauchos rebeldes en el interior del país y también en Buenos Aires. Hubiera sido imposible de ninguna manera lograr en algún momento resistencia como la vuelta de Obligado, como las invasiones inglesas. ¿Con qué tipo de cómo se va a resistir si no es desde la organización política? ¿Cómo se iba a resistir la vuelta de Obligado si no había un gobernador que tuviera la voluntad y que hubiera llegado al poder con la voluntad a partir de construcciones? ¿Cómo hubiera sido posible esas heroicas luchas de los primeros comunistas, socialistas y anarquistas en la Patagonia rebelde y en la Semana Trágica? ¿Cómo hubiera sido posible? Y las derrotas, compañeras y compañeros, son también producto de no haber concebido la organización como la cuestión principal
para transformar una realidad. Porque no basta ponerse de acuerdo en la política, eso es más fácil. Es más fácil juntar en una mesa y ponerse de acuerdo en la política, incluso hasta ponerse de acuerdo en el objetivo final del socialismo que por supuesto reivindicamos. Lo que es más difícil es ponerse de acuerdo en la organización. Lo que es más difícil es ligar la política a la herramienta que hay que construir para llevar adelante esa política, y nosotros vemos que el Frente Nacional Pueblo Unido es parte de esa herramienta y que tiene la voluntad concreta de que, además de que nos pongamos de acuerdo en determinados objetivos políticos, esa política pueda ser dotada de una herramienta con la cual se pueda construir y llevar adelante. Y decía entonces que en la historia argentina hay inolvidables ejemplos de esto que estamos diciendo. No hubiera sido posible nunca, decía, las derrotas. Justamente las grandes derrotas tuvieron que ver con la inexistencia de una organización, incluso las grandes derrotas con masas en la calle. La derrota de la Revolución Libertadora del 55, la Revolución Fusiladora, la derrota incluso con 40 muertos en el 2001, cuando no se pudo saldar a partir de la inexistencia de organizaciones que puedan producir de esas grandes puebladas la posibilidad de avanzar mucho más en la toma del poder. Y las derrotas de las organizaciones revolucionarias de la década del 70 y del 60 también tienen que ver con eso. Tienen que ver con, no con la existencia de organizaciones, no con las vías que esas organizaciones pudieron haber elegido. Tiene que ver, compañeras y compañeros, con que hay que considerar permanentemente la profundidad de la discusión de una organización revolucionaria, que hay que dotarla, por supuesto, de mecanismos democráticos para toma de decisiones, que hay que dotarla de participación, y además, y sobre todo, hay que dotarla y hay que integrarla y hay que intentar que sea conducida por el sujeto social más activo que tiene nuestro pueblo, que es la clase trabajadora, la clase obrera real y concreta. Y cuando nos han derrotado es porque no hemos tenido la suficiente inserción en la clase obrera, y eso es lo que tenemos que revisar. Cuando nos han derrotado es porque no hemos sabido, no hemos podido, no nos hemos imaginado cómo construir una organización que sea vehículo para la conducción de grandes sectores de masas obreras. Pero por supuesto que lo volvemos a intentar una y mil veces. Por supuesto que reivindicamos eso. Y por eso nos congratulamos de esta iniciativa que los compañeros tienen. Y en esa congratulación le decimos, compañeras y compañeros de las organizaciones que componen el Frente Nacional Pueblo Unido, y compañeras y compañeros hermanos de otras organizaciones que están acá, le decimos que es posible, a partir de la construcción de esas herramientas, buscar los mecanismos para dotarlas, para que la flexibilidad suficiente como para que podamos tener la posibilidad de insertarnos y lograr conducir grandes sectores de masas trabajadoras. Organizaciones que puedan conducir grandes sectores de masa trabajadora son invencibles. No hay manera de vencer una organización que pueda, a partir de su política, definir y lograr herramientas posibles para conducir grandes sectores de masas obreras. Y de eso se trata. Y ese es el desafío. Y por eso estamos contentos de estar acá. Y por eso nos congratulamos de la iniciativa y de la irrupción del Frente Nacional Pueblo Unido. Y por eso también entendemos que en este momento, en una etapa que nosotros, tanto Convocatoria por la Liberación Nacional y Social, como el Frente Nacional de Resistencia que integramos, y que además, por supuesto, que no vemos la hora de avanzar mucho más en acuerdo con el Frente Nacional Pueblo Unido, y que caracterizamos que estamos en una etapa de resistencia,
que no estamos en una etapa de ofensiva, que estamos en una etapa de resistencia y que los grandes sectores nacionales y populares estamos en una etapa de resistencia. ¿Qué es lo que resistimos? Resistimos no ser derrotados. La resistencia no significa que no haya luchas, pero no estamos en una etapa de ofensiva donde podemos acorralar al enemigo y obligarlo a retroceder. Y eso, por eso, compañeras y compañeros, vemos que los grandes conflictos en que en este momento se está dividiendo la Argentina son conflictos, por un lado, dentro de los sectores del poder, y por otro lado, esos sectores del poder se unifican cuando tienen que enfrentarnos a nosotros, y en ese marco estamos en una etapa de resistencia. Y en ese marco es que tenemos que triplicar, cuadruplicar los esfuerzos para hacer crecer iniciativas y organizaciones como esta que ustedes están lanzando y que están irrumpiendo en este momento. La posibilidad de que salgamos lo antes posible y con el menor sacrificio a nuestros pueblos, a nuestros militantes, a nuestras compañeras y compañeros. Por supuesto que va a haber sacrificios y grandes, pero la posibilidad de que construyamos organización política para avanzar en la toma del poder va a ser posible que esos sacrificios sean lo menos posible, lo menos sacrificados posibles. Entonces, compañeras y compañeros, cuando le decimos que estamos contentos con esto, le decimos también que es necesario recorrer, como ustedes lo han hecho durante todo este año, todo el país, de un lado a otro. Nos consta, porque lo hemos visto, recorrer todo el país, buscando hasta en el pueblo más chiquito la posibilidad de que haya compañeras y compañeros que se integren a este proyecto, que colaboren en este proyecto en la medida de sus posibilidades, que puedan fusionarse con proyectos similares, y sobre todo que a partir de eso podamos ser canales y vehículos para la transformación y la posibilidad de que la clase obrera pueda ser conducida por esto. En ese sentido, somos conscientes, repetimos, de que estos enfrentamientos dentro de los sectores de poder, para nosotros, nos puede significar eventualmente una pequeña tregua para que nosotros podamos consolidarnos y construir. Pero hasta por ahí no más, porque a la hora de enfrentarnos no hay problemas entre Clarín y el gobierno nacional. A la hora de enfrentar o de invisibilizar los conflictos, no hay diferencia entre Clarín y Página 12. En definitiva, incluso, no hay diferencia tampoco entre los que están disputando hoy dentro del peronismo. Los que hemos venido de una historia en la que nos hemos sentido parte y que reivindicamos dentro del movimiento peronista, vemos la diferencia de la década del 70 y del 60, donde se discutía otra cosa. Se discutía la posibilidad de si el peronismo iba a ser vehículo para la construcción del socialismo o para la profundidad del sistema capitalista liberal. Los que pretendíamos que fuera vehículo para la construcción del socialismo fuimos derrotados. Y hoy la discusión que se da entre el peronismo oficialista y el peronismo de derecha es una discusión de caja, es una discusión de intereses, no es una discusión ideológica ni de modelos distintos. Por eso entendemos que estas iniciativas son fundamentales, porque estas iniciativas implican la posibilidad de que se discuta otra cosa. Por eso, compañeras y compañeros, rindiendo homenaje a todos aquellos que resistieron y a todos aquellos que lucharon por todos los medios posibles y los métodos posibles, construyendo lo mismo que ahora ustedes están construyendo acá, creemos, decimos y confiamos que esto va a ser un aporte fundamental para la lucha revolucionaria. Gracias.